el estudio, déjame decirle que yo estoy sumamente gozosa con la predicación de nuestra hermana María Cristina. Ya no está conectada, ¿verdad? Pero yo me he gozado tanto con la predicación de nuestra hermana María Cristina. Mire, eso ha sido para mí, mire, ese mensaje yo lo cogí para mí a tal magnitud, hermano, que a raíz de eso yo estoy preparando otro estudio más, pero eso más adelante. Mira, lo estoy tomando poquito a poco. Y el tema del título, ¿de dónde vienen los conflictos, hermano? Y yo recuerdo que cuando yo fui a hacer el proyecto de grado, cuando hice la maestría, recuerdo que yo tuve que adentrarme a sinnúmeros de libros, a sinnúmero de referencias, a sinnúmeros de informaciones, ¿verdad? Porque todo el que está en esto del magisterio, ¿verdad? En lo catedral sabe que cuando uno va a hacer el estudio, ¿verdad?, de maestría, doctorado, uno tiene que adentrarse, ¿verdad?, a lo que son los estudios y buscar referencias, fuentes, informaciones. Y para mí eso fue una aventura. Imagínense con la palabra del Señor. Y me gozaba con el estudio, ¿verdad?, de nuestra hermana. Bueno, ella dijo que fue una reflexión, pero para mí fue un estudio de la hermana María Cristina, ¿verdad?, que eso fue algo poderoso, hermano. Yo estaba en el lado de acá, yo estoy en Puerto Rico, pero yo me gozaba. Es más, yo me quedé hasta con ganas de seguir escuchando ese estudio de ella, con ganas de que la hermana siguiera. Y yo digo, ay, sigue, pero sabemos, ¿verdad?, que el tiempo apremia. Pero esperemos que la sigamos escuchando más adelante, porque si hay algo que a mí me gusta, hermano, es la Biblia. Hoy vemos hoy en día, ¿verdad?, prédica, y hablando en términos generales, que lo que hablan es pamplina, hermano. Pero cuando la palabra de Dios, comienzan a hablar palabra de Dios, mire, hermano, el que lo está escuchando se queda con esas ansias, se queda con esas ganas, que a veces no se quiere ni levantar ni se quiere ir. Así que los que no lo han escuchado, ya prontamente va a estar por YouTube, para que entonces se gocen y sepan, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Vamos a darle un resumen de lo que era el capítulo 4, versos 17 al 24. Ahí Pablo hace una confrontación, ¿verdad?, de lo que es directamente a los creyentes, recordándoles que ahora ellos pertenecían a Cristo. O sea, ellos no podían seguir viviendo como antes vivían. O sea, su antigua vida estaba marcada por sinnúmero de cosas, hermano, de ataduras espirituales, de ignorancia, de pensamientos vacíos y de corazones endurecidos. Entonces, Pablo lo que hace es una exhortación en estos primeros versos del 17 al 24 sobre la condición, ¿verdad?, que los podía llevar a una vida moralmente corrompida, o sea, dominada por simplemente los deseos, ¿verdad?, engañosos, y practicar cosas que a Dios no le agradaban. O sea, Pablo les explica que esa manera que ellos tenían de vivir pertenecían al viejo mundo. Y me llama la atención esto porque a veces pensamos que esto eran para los impíos, pero la realidad es que era para la iglesia. Esto estaba ocurriendo dentro de la iglesia, no era afuera. Era dentro de la iglesia, ocurría estas conductas que Pablo estaba señalando. Entonces, Pablo lo que le decía era, simplemente le explicaba, o sea, ustedes no pueden seguir viviendo de la misma manera que antes ustedes, cuando no tenían a Cristo, vivían. Entonces, una naturaleza, ¿verdad?, pecaminosa, una naturaleza que lo que pudiéramos decir, ¿verdad?, influenciada por el mal. Entonces, Pablo lo que hace es una exhortación, ¿verdad?, en lo que son los versos del 17 al 24. Entonces, él les hacía ver que una vez ellos conocieron a Cristo verdaderamente, ¿verdad?, porque él lo especifica verdaderamente, si han conocido a Cristo, esto nos puede dar indicio que hay quienes conocen a Dios de mentira y hay otros que conocen a Dios verdaderamente. ¿Okay? Entonces, hay cristianos que son cristianos de verdad y hay otros cristianos que son cristianos falsos, y eso lo habla la Biblia. Entonces, Pablo les recuerda que el evangelio no se parece en nada a la vida que ellos llevaban antes. Entonces, Cristo no los llamó
a seguir, ¿verdad?, lo que son las corrientes del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que entrando a los versos del 25 al 26, dice, los primeros dos versos dice, por lo cual, y aquí es que esto se pone, mire, aquí esto se pone, como uno dice, color de hormiga. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, había problemas de mentira dentro de la iglesia. O sea, eso no era, ¿verdad?, fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia estaban ocurriendo, ¿verdad?, que habían creyentes, no se puede decir de otra forma, que eran unos mentirosos. Entonces, y Pablo intentaba, ¿usted sabe qué?, establecer que la verdad, hermano. Hay un verso en la Biblia que dice, y conoceréis la verdad. Y esa verdad, hermano, te va a hacer libre. Por eso es que un cristiano que ha conocido a Cristo, que ha tenido un encuentro con Dios, que verdaderamente ha dejado que el Espíritu Santo obre en su vida, no puede mentir. Así sea en lo mínimo, no puede mentir, hermano, porque no hay mentiras grandes y mentiras pequeñas. La mentira es mentira. Quienes los clasifican, ¿verdad?, es una identidad o una denominación en particular que clasifican los pecados. Pero para el Señor el pecado es pecado. No hay ni grande ni pequeño. Entonces, dentro de la iglesia, mire qué cosa, Pablo se encuentra, y fíjese, Pablo estaba encarcelado. Pablo se encuentra que dentro de la iglesia habían cristianos mentirosos. Entonces, por eso, él les recuerda que somos un solo cuerpo. Y la mentira, hermano, porque hay un verso que dice que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Entonces, la mentira es del diablo. Eso lo sabemos todos. La mentira es del diablo. Entonces, Pablo lo que les hace ver es que nosotros somos un solo cuerpo. Y la mentira daña la unidad de ese cuerpo. Entonces, él no solamente les estaba aclarando eso o estableciendo eso. Él estaba aclarándole, o sea, existe el problema de la mentira y también existen conflictos y enojos entre los creyentes. O sea, que Pablo estaba trabajando, Pablo estaba confrontando a los creyentes de ese momento y decirle, espérese, dentro de la iglesia hay mentira, dentro de la iglesia hay conflictos y dentro de la iglesia hay enojo. Entonces, al existir todo esto, hermano, y aunque nosotros somos seres humanos, nosotros como cristianos no podemos permitir que este tipo de comportamiento se arraigue a nosotros y se mantenga en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que él les dice, ok, hay conflicto, hay enojo entre los creyentes. Por eso entonces Pablo les hace ver que el enojo puede convertirse en pecado si no se maneja correctamente. Entonces, es decir, ustedes pueden enojarse, o sea, pero no deben permitir que la ira se quede en ustedes. O sea, Pablo no condena el enojo como tal. La mentira sí, pero el enojo como tal no lo está condenando en sí mismo, porque el enojo es una reacción emocional. Y aquí, ¿verdad?, vamos a entrar, ¿verdad?, al que no tiene conocimiento profundo de la palabra, pues esto lo puede ver como contradictorio, ¿verdad? Porque naturalmente nosotros somos personas que sentimos. Lo que pasa es que muchas veces se piensa que la gente son roboces, los cristianos somos roboces. Mire, si el enojo fuera pecado, entonces ¿qué fue lo que a Jesús le pasó cuando reventó las mesas en el templo?
Se enojó porque estaban cogiendo el templo como un mercader, pero él no se airó. Hay una diferencia entre carácter y temperamento. El carácter es lo que la persona es. El temperamento es la acción de la persona. O sea, por eso es que usted ve que hay gente que tiene un temperamento volado. Usted los ve que se enojan y rápido comienzan a reventar las cosas, comienzan incluso a agredir a personas. Esto yo lo veo en niños. Se supone que un adulto no tenga este comportamiento. Hay gente que son pasivos agresivos. Y no vamos a entrar en lo que es la psicología, porque imagínate, aquí nos quedamos todo el día. Hay gente que son pasivas agresivas, que se hacen los que son pasivos, pero indirectamente son agresivas. ¿Y usted sabe cómo se ve ese tipo de personas, hermano? Los burladores. Esos son los pasivos agresivos, los burladores. Y eso también está dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo como tal no condena. Lo que pasa es que, hermano, usted sabe que hay gente que se escandaliza porque hablan de la psicología, pero usted sabe que el psicólogo más grande fue Cristo. Porque él decía, venid a mí los que estáis cansados y cargados. Hermano, el mejor psicólogo es Cristo. Y Cristo mismo entendió que nosotros somos seres humanos, que no somos robots y que nosotros vamos a sentir emociones. Hay gente que dice, no llores porque la tristeza no es de Dios. Pero es que el mismo Cristo dice que Jesús lloró. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros como seres humanos somos seres humanos que sentimos y que padecemos y que vamos a tener distintas emociones. Entonces, Pablo como tal no condena. Lo que pasa es que hay que desmenuzar. Por eso es que yo siempre le digo, hermano, que uno no puede coger los versos y sacarlos fuera de contexto porque crea un pretexto y yo le añado más. Hay gente que añade disparate porque lo aplican a sus emociones. Lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Lo que yo estoy experimentando en ese momento y yo lo quiero aplicar porque yo quiero que la palabra se ajuste a mí. Pero Pablo, si usted desmenuza este verso, hermano, se va a dar cuenta que Pablo como tal no estaba condenando el enojo. Pablo le estaba diciendo, o sea, ustedes se pueden enojar, pero ustedes no se pueden airar porque la ira es pecado. La ira es la que te lleva a tú maldecir. La ira es la que te lleva a tú a agredir a una persona. La ira incluso, hermano, ha llevado a gente, no sé si allá en Estados Unidos, ¿verdad? Pero acá en Puerto Rico sí. Ha llevado a gente a matar a personas. O sea, Pablo está diciendo, o sea, tú como ser humano te puedes causar enojo. Y mira, hermano, hay situaciones. Ahí es que se da cuenta, hermano, uno, cuando verdaderamente la oración está haciendo efecto. Por eso es que yo soy de las personas que me mantengo serena. Yo puedo ver, mira la murmuración, la burla, yo puedo ver la crítica, yo puedo ver lo que sea, hermano. Pero ahí es donde el Espíritu Santo me está mostrando si verdaderamente un creyente está orando de verdad o está orando de mentira. Así de sencillo. Porque la Biblia dice que los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, benignidad. Entonces, cuando una persona, por eso es que la Biblia dice, por sus frutos los conoceré. No es por la Biblia que sepa. No es por lo mucho que alabe a Dios. No es por el gloria a Dios y aleluya, hermano, por los frutos. Y le voy a decir una cosa, no es por los frutos que fulano mengano me contó de ti. No es porque fulano mengano me dijo que este es así, este es allá. No, eso es un hipócrita. Porque hay una cosa, hermano, hay una cosa que yo he aprendido. Yo hablaba con una compañera, porque la compañera me decía como que, no, si yo siento que a veces como que me odian. Y yo le decía, mira, ¿tú sabes por qué? Hay dos tipos de personas. Están las personas que te conocen y no se dejan llevar por lo que digan los demás. Y están los que se dejan llevar por los demás y no te conocen. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, tenemos que proyectar
lo que estamos practicando, o por lo menos lo que estamos confesando. Y Pablo les enseña aquí, les dice, ok, tú te puedes enojar. Puede haber algo en tu vida que te moleste. Ay, no me venga a decir aquí que usted nunca se ha enojado, por favor, porque entonces, bendito, digo, hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga y olvídate, vámonos para el cielo. Entonces, usted se ha enojado en algún momento, pero y airarse, hermano, airarse como creyente usted no lo puede hacer. Y Pablo lo enseña aquí. Pablo le dice, dice, no se puede poner el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque si se pone el sol sobre vuestro enojo, ya se convierte en una ira. Ya se convierte, ¿verdad?, en lo que es ira. Y eso conlleva al pecado. Entonces, él le dice, pero la ira, en el sentido en que Pablo la presenta, es el enojo que se queda. Es el enojo que perdura. Y una cosa, hermano, y esto venía meditando yo, que lo hablaba con una compañera. Y una cosa es, hermano, porque la Biblia incluso nos enseña hasta alejarnos de personas que son contenciosas. Personas que no van a producir nada positivo en nuestra vida, incluso de creyentes. Incluso hay un suceso en la Biblia, si no me equivoco fue Pablo, me puede equivocar, que si no me equivoco creo que era con Marco, que no querían ir al viaje juntos y por allá mandaron a uno y por allá mandaron a otro. Pues entonces yo los voy a condenar. Pues no, porque no podían estar juntos. Los separaron, hermano. Dice la Biblia, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces hay mucha gente que incluso se ha apartado porque persisten ahí estar porque hay gente que le gusta la toxicidad. Eso le llaman ahora así. La gente que le gusta vivir y en pleitos y contiendas. Hay gente que le gusta el bochinche, que lo que se junta es con la gente para bochinchar. Eso es una diablura. Y yo soy de las personas que si veo a un cristiano bochinchoso me le quito del lado. Yo no tengo que estar con ese cristiano. Yo tengo que estar junto con aquel que me lleva a Cristo, que me ayuda a que yo mengüe y crezca Cristo. Y un cristiano que sea un bochinchero, que sea un burlador, que esté sentado en silla de escarnecedores. Y déjeme decirle que las sillas de escarnecedores, hermano, no es en los templos. Incluso ahí donde está usted en su casa, si usted está hablando del prójimo, usted es un escarnecedor. Porque se sentó en sillas de escarnecedores. Entonces, Pablo les intentaba hacer ver, su vida pasada pudo haber sido así. Sí, no hay ningún problema. Su vida sin Cristo, no hay problema, pudo haber sido así. Pero si usted vino a Cristo, eso se le tiene que ir de raíz. Yo no puedo ser un cristiano a media. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Su llamado, el llamado que tenía Pablo, como el llamado que tiene todo ministro, todo líder de la iglesia, todo, ¿verdad? Que esté a cargo, ¿verdad?, de una grey o de un grupo en particular. Su llamado, hermano, guste o no guste, es proteger la unidad, la paz y la madurez espiritual dentro de la iglesia. El llamado que tenía Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Que en los versos 27 al 28 dice, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, mire, yo quiero que usted se remonte conmigo aquí, en esta palabra. Porque es que yo he escuchado montones de cosas y dicen, no, porque es que eso pasaba afuera. No, hermano, esto pasaba dentro de la iglesia. Todas estas cosas estaban pasando dentro de la iglesia. Y el que lleva años de experiencia en el evangelio, hermano, que ha visto, sabe que todas estas cosas son reales. El que lleva años en el evangelio sabe que muchas de estas cosas han ocurrido, ¿verdad? Y que las han tenido, ¿verdad?, que corregir. Entonces, ¿qué pasa? Dice, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces,
La iglesia estaba expuesta a ataques espirituales debido a la vida pasada que ellos tenían. Porque todo el que viene a Cristo, hermano, que viene de un mundo donde, ¿verdad?, estuvo lleno de ataduras, gloria a Dios que tomó la mejor decisión de venir a Cristo, hermano, tiene que vivir de rodillas porque el enemigo va a comenzar a perseguirlo por esa vida pasada que quizás a lo mejor tuvo, sea la cual sea. Si Cristo lo perdonó, yo no soy quien para juzgarla. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia estaba expuesta a ataques espirituales debido a su vida pasada. Entonces, aunque Cristo ya los había perdonado, ¿verdad? Había perdonado lo anterior, el enemigo seguía rondando porque dice la Biblia que vuestro adversario, el diablo, hermano, que el Señor, ¿verdad?, lo reprenda, o lo reprendemos en el nombre de Jesús, como león rugiente, anda alrededor. Y a veces está, los secuaces, yo le llamo los secuaces del enemigo, a veces están, hermano, hasta cerca de uno. Entonces, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Porque ese es el trabajo del enemigo, hermano, crear división. El trabajo de Cristo es mantener la unidad. Pero el del enemigo, hermano, es crear división, porque ese es su trabajo. Si alguien hace bien su trabajo, es el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, ¿qué pasa? Que el propósito de Pablo era simplemente advertirles sobre las puertas que ellos no debían abrir. Sobre las puertas que no debían abrirles al enemigo, hermano de las almas, sino que más bien tenían que proteger su vida espiritual. Porque habían cristianos que le estaban abriendo las puertas al diablo para que él volviera a introducir en su vida la vida pasada. Su forma de comportarse. Y esto yo lo he visto en testimonio de gente que ni siquiera son cristianos. Y yo recuerdo que yo tuve un estudiante y era tremendito, hermano, era tremendito. Y él como que abusaba de los demás estudiantes y yo me quedaba como que es en serio, tú podrías ser hasta un líder. Y yo recuerdo que hace como un año fue que me lo encontré y yo estaba comiendo en un restaurante, no voy a hacer anuncios, ¿verdad? Y entonces me dice, Missy, y yo me quedo pasmada porque yo no me acuerdo de él. Y entonces la realidad, yo no sé si la hermana Miri le pasa, ¿verdad?, que se encuentre con algunos estudiantes de ella y se acuerde, pero hay estudiantes que yo de verdad, yo no me acuerdo. Y entonces, este estudiante viene y me dice, Missy, ¿no se acuerda de mí? Y yo le digo, la verdad es que no. Me dice, usted se mantiene igualita. Y yo le digo, y ustedes cambian. Y me dijo, en efecto, Missy. Y me dio gracias, hermano, me dijo, Missy, yo era el terrible del salón. Pero gracias a las palabras que usted todas las mañanas me decía, yo entendí que yo estaba siendo una mala persona. Mire, ¿usted sabe lo que es eso? Imagínese si uno le hubiese predicado a Cristo. Y en ese momento yo estaba nuevecita en las escuelas. Usted sabe que habían esas restricciones y uno como que se cuidaba de decir, no puedo hablar como que de Cristo porque como que, ¿sabe? Como que uno se puede buscar el problema. Y uno va madurando y uno va atreviendo si uno dice, olvídate que nos busquemos problemas, que nos lleven a la cárcel. Pero usted sabe la satisfacción, hermano. Y eso Dios lo hizo en una persona que hasta el sol de hoy, bueno, que tenga conocimiento, no le sirve a Cristo. ¿Verdad? Que hasta el sol de... Imagínese, hermano, con una persona que ha decidido venir a los pies de Cristo. Tiene que haber un cambio, hermano. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo. Ustedes no pueden ser iguales. O sea, si ustedes se están comportando igual que como ustedes se comportaban en el mundo, ustedes no son cristianos. Entonces, porque tiene que haber una diferencia entre las tinieblas y entre la luz. Entonces, el propósito de Pablo era advertirle sobre esas puertas que le estaban abriendo al enemigo nuevamente. Entonces, Pablo habla de esto. ¿Por qué? Porque sí había creyentes, hermano, y esto es triste. Yo me comencé a meter en la palabra y esto va a sonar fuerte. Pero había creyentes que robaban. Eran unos ladrones. Y eso estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Entonces, Pablo tiene que atacar esto desde la cárcel. Lo tiene que atacar porque estos son conductas que no son de cristianos.
Y yo me imagino, hermano, yo hice como que como que una retrospectiva. Yo no sé si cuando usted estudia la Biblia le ocurre lo mismo. Pero mire, yo hacía como una retrospectiva y me metía en el mensaje ahí, en la palabra. Y yo me los imaginaba, hermano, estos creyentes, los más que adoraban a Dios, los más que exaltaban a Dios. Es más, yo me los imagino, hermano, los predicadores más que pudieran, muchachos, llamar a multitudes. Eso era lo que me imaginaba yo. ¿Usted sabe por qué? Porque este tipo de personas no se esconde. O sea, su comportamiento no es del todo muy visible. Solamente el que es espiritual reconoce este tipo de comportamiento. Y claro, para eso hay que orar y hay que ayunar. Y el que uno, ¿verdad? Hay un refrán en el mundo que dice, dar la razón no es que tú tengas la razón, sino que yo quiero tener paz. ¿Ve? A veces uno no refuta y no habla y no confronta porque tenga miedo, porque uno esté mal, sino porque uno sabe que está bien, pero uno prefiere la paz que tener la razón. Y hay situaciones, y comparto como Green, comparto, la obra es de Dios. Y Pablo tenía conocimiento de eso, la obra era de Dios. Y si hay algo, hermano, en la obra de Dios, que Dios lo tiene que arreglar, Dios lo va a hacer. Pero es menester de cada uno de nosotros, los líderes, ¿verdad? Y los que se van levantando, que tenemos que corregir este comportamiento. Porque usted se imagina si Pablo se hubiese quedado de brazos cruzados. Y yo hago la pregunta, ¿y quién le estaba diciendo a Pablo que esto estaba ocurriendo? En la iglesia de Éfeso. ¿Será que Pablo tenía un chivo expiatorio? ¿Será que Pablo estaba mandando a uno por allá para que averiguara y venir a llevarle, ¿verdad?, lo que eran las referencias de la iglesia? No, hermano, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es real. Y si hay algo, hermano, que tiene el Espíritu Santo, es que Él no se casa con nadie. Dice la Biblia que el Espíritu y la carne se oponen entre sí. Lo que pasa es que estamos en el tiempo de la gracia, hermano, y a veces uno dice, y uno ve cosas y uno dice, Dios mío, si tú estuvieras en el tiempo de los jueces, estuvieras talando gente. Pero como estamos en el tiempo de la gracia, hermano, es por eso que la misericordia de Dios se extiende para con esos creyentes que, ¿verdad?, no viven conforme a como dice la Escritura. Entonces, no es porque estén bien, es porque la gracia de Dios los alcanza. La misericordia de Dios alcanza su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos seguían luchando, hermano. Algunos seguían luchando con estos hábitos pasados. Entonces, incluyendo el robo, la mentira y la vida desordenada, hermano. Porque si uno vive una vida desordenada, no está comportándose como un creyente. Y hablamos desordenado en todos los aspectos, hermano. Entonces, Pablo quería reemplazar ese pecado. O sea, él quería como querer decir, ok, vamos a quitar este pecado y entonces vamos a poner una conducta nueva. O sea, quizás a lo mejor ustedes le están abriendo puertas al enemigo y están como que volviendo otra vez a esto mismo, a volver a la mentira, a volver al robo. Pero, ok, vamos, empezamos un día nuevo. Sacamos ese pecado y comenzamos con una conducta nueva. Entonces, ¿qué pasa? Mire, yo le comento a mis estudiantes que las notas no definen a una persona. Las notas, tener A, no define quién tú eres como persona. ¿Usted sabe qué es lo que define una persona, hermano? Los valores, la conducta, cómo usted trata al prójimo, cómo usted, hermano, habla del prójimo. Entonces, tener grados ostentosos, que es bueno, y yo favorezco la educación porque soy educadora, tener grados ostentosos está bien, no hay problema si usted los puede alcanzar, pero sépase que eso no lo hace persona. Lo que verdaderamente lo hace a usted persona son sus valores, es su conducta,
y es su trato hacia el prójimo. Entonces, lo que nos hace como creyentes, hermanos, no es la prédica, no es el canto. Lo que nos hace creyentes es la relación que nosotros tenemos con el Señor. Y esa relación se va a manifestar en el trato hacia el prójimo. Entonces, en los versos 29 y 30, que ya estamos terminando, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fíjese, aquí Pablo les estaba hablando sobre el uso incorrecto de las palabras. O sea, y por ende se entiende que debían tener, hermano, los creyentes tenían que tener un lenguaje adecuado que no fuese dañino. Yo he escuchado hermanos creyentes hablar malo. Pero con esa misma boca, escuchaba no sé si conocen a Miguel Esquilín. Escuchaba una prédica de Miguel Esquilín y ese negrito, muchacho, muchos no aguantan la presión del mensaje de él. Muchos creyentes estarían molestos, porque el que conoce a Miguel Esquilín sabe de lo que estoy hablando. Y él hablaba y decía: ay, muchachos, muchos hablando en lengua, pero con la misma lengua hablando malo. Así decía él. Entonces, porque nosotros no podemos ser cristianos, hermanos, a media. Nosotros tenemos que ser cristianos completos. Cristianos que demostremos, ¿verdad? Esa convicción y esa transformación, hermano. Porque hay cristianos que no han sido transformados. Hay cristianos que no han sido regenerados. Entonces, eso es un proceso que a medida que el cristiano se lo permita y Dios lo pueda, ¿verdad?, hacer. Entonces, ¿qué pasa? Debían hablar para edificar, no para destruir, para restaurar, no para quebrantar, para dar vida y no para dar muerte. Porque el lenguaje correcto, hermano, impacta. O sea, usted tiene la potestad o el poder de dar vida o dar muerte con lo que usted hable. Entonces, ¿qué pasa? Que es cierto que la palabra del Señor dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿verdad? Porque sabemos que hay palabras que van a ser fuertes. Y nosotros como cristianos maduros tenemos, ¿verdad?, que asimilarlas, ¿verdad? Porque eso es parte del proceso de la madurez. Cuando ya yo no me enchismo por las cosas que me enchismaba antes. Cuando yo tengo la capacidad de tolerar. Porque ahí es que se mide, hermano, la verdadera espiritualidad. Cuando usted tolera. Pero lamentablemente hoy en día, en términos generales, hay cristianos que lo que hacen es refunfuñar cuando se le corrige. Burlarse cuando se le corrige. Criticar o chismosear, como dicen acá en Puerto Rico. Entonces, eso no es una señal de un cristiano que ha sido transformado. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo, ¿verdad?, le habla a la iglesia y le dice: ok, las palabras de ustedes tienen que ser que no sean corrompidas. Y no nos vamos a meter ahí, hermano, porque si no, no terminamos de lo que se refiere a las palabras corrompidas. Y si usted sabe lo que yo encontré de lo que es las palabras corrompidas, mire, va a ser como yo decir: espérate, espérate, vamos a dejar que el Espíritu Santo comience a purificar, a filtrar. Hermano, porque cosas sencillas que usted puede corromper a su hermano. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que día a día, hermano, pedirle al Señor, y ahora que la iglesia se está levantando de madrugada, pedirle al Señor que Dios comience a filtrarnos, que empiece a sacar ese viejo hombre, esa vieja mujer de dentro de nosotros y comience a poner un nuevo hombre y una nueva mujer. Porque hay algo que sí yo le voy a decir: sin santidad nadie verá al Señor, y eso es parte de la santidad. Y le voy a decir una cosa. Pablo le decía: no contristéis al Espíritu. Hermano, y yo voy a decir esto con toda libertad.
hay gente que con su comportamiento tiene al espíritu contristado. Porque el Espíritu no se casa con nadie. El Espíritu Santo no dice, no, porque yo soy un mentiroso, pero yo tengo el Espíritu. Yo soy un calumniador, pero yo tengo el Espíritu. Yo soy un murmurador, un burlador. Y hermano, la Biblia habla de los burladores. No lo inventé yo. Lo dice la palabra y habla específicamente de los burladores. De los que se ríen en contra de los demás. La Biblia especifica. Entonces, ¿qué pasa? Que soy un burlador, pero tengo el Espíritu. No, hermano, el Espíritu Santo está hace rato contristado. Hace rato está contristado. Lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo le decía, no pueden contristar al Espíritu porque es que el Espíritu no va a venir con ay bendito contigo. Si tú no estás viviendo como un cristiano, como una cristiana de verdad, el Espíritu se aparta. Por eso es que la Biblia dice, Pablo les dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, ¿qué pasa? Que para esto el creyente debe mantener, hermano, una relación directa con el Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que Pablo intenta decirles. Por eso, hermano, les advierte que no podían entristecer al Espíritu Santo. O sea, Jesús mismo dijo, hermano, Jesús, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Espíritu de verdad. O sea, el Espíritu Santo. Fue Jesús que rogó al Padre para que se mantuviese con nosotros, hermano. No nos entregaron cualquier cosa. Por eso usted lo tiene que cuidar con temor y temblor, al igual que la salvación. Usted tiene que cuidarla con temor y temblor. O sea, ese Espíritu Santo, hermano, fue quien lo selló una vez que los creyentes de Éfeso recibieron, hermano, al Señor en su corazón. Entonces, en otras palabras, lo que habitaba dentro de ellos, hermano, no era cualquier cosa. Y si usted cree que es cualquier cosa, mire, yo le digo que esta madrugada me levanté a las 3 y algo, me levanté, no recuerdo. Y lo único que podía decirle al Señor era lo único, Señor, permíteme yo llegar al cielo. Sácalo. Sácalo, lo que no sea tuyo, así sea mínimo, sácalo. Y mira, hermano, Dios está obrando de una forma que usted no tiene idea. Dios me está haciendo fuerte en el Señor. Que cualquier cosita, cualquier vientito que yo vea, cualquier cosa que yo esté viendo que intente, ya uno sabe identificar cuando es el enemigo. Y usted me ve aquí, pero cuando yo veo cosas, yo comienzo en mi mente, Señor, te reprenda, Satanás. Tú no tienes parte ni tienes lugar. ¿Usted sabe por qué? Porque usted se tiene, hermano. No es empoderar, porque eso es una nueva moda del mundo. Sino usted tiene que convencerse, hermano, de que usted tiene autoridad en el Señor. Y no importa, hermano, quien se levante. Hermano, puede ser el que sea, el menos que usted piensa. Usted tiene que tener la autoridad de Dios de saber identificar cuando el ataque viene de Satanás y cuando es una prueba del Señor. Y eso lo estudiamos en Santiago, pero lo seguimos aplicando. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace, hermano, la transformación del Espíritu Santo, que ya no somos como antes. Y no podemos ser como antes, hermano. Usted me perdona, pero tiene que haber un cambio. No, la Biblia evidencia que por todo lugar que Cristo pasaba había un cambio. No puede haber una persona que diga que tenga a Cristo en su corazón y siga siendo de la misma forma. Eso era lo que Pablo le intentaba decir a ellos. Ustedes no pueden seguir siendo unos mentirosos. Ustedes no pueden seguir robando. Ustedes no pueden seguir siendo unos paganos. Ustedes no pueden seguir siendo unos bochincheros. Porque eso no cuadra, hermano. Eso, como decimos los maestros, eso no tiene coherencia. Hermano, y nuestras acciones y lo que nosotros hablamos tienen que tener coherencia con lo que demostramos. Entonces, ¿qué pasa? Ya finalizando, dice, quítese de vosotros. Mira, hermano, esto yo me gozaba, porque que muchos cristianos amargados hay. Óigame, hermano, una cosa bárbara. Entonces usted me va a decir a mí que usted anda en amargura todo el tiempo. Y usted me va a decir a mí que usted tiene a Cristo en el corazón. No, hermano, no. No, y estoy hablando en términos generales, hermano. Yo siempre hablo en general. Hay un refrán acá que dice, al que le caiga el sello que se lo ponga. Entonces, en términos generales, un cristiano no puede. Mire, yo me gozo siempre con la hermana Miri, porque yo siempre he visto a la hermana Miri igual.
Nunca la he visto enojada. Nunca la he visto con los ceños fruñidos ahí. Nunca la he visto con una palabra de rota, hermano. Siempre la he visto igual. Porque el cristiano que ha tenido un encuentro con Cristo, hermano, verdaderamente no cambia. Y yo no estoy diciendo y estoy segura que ha pasado sus situaciones, al igual que María Green, que yo siempre la veo con una sonrisa, hermano, y uno se goza, esas cosas se contagian. Esas cosas como que llenan a uno. Yo estoy loca por ir a Nueva York. Ya mismo me monto un avión y voy para Nueva York a ver a María Green. Porque esas cosas se contagian. Entonces Pablo les decía, quítese de vosotros, hermano, escuche bien, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hay cristianos que no te maldicen, hermano, con la boca, pero sí con el pensamiento. Y eso es algo triste, hermano, porque no hay posibilidades. Y eso estaba ocurriendo aquí. En la iglesia, no era afuera, era aquí. Pablo le estaba diciendo, ustedes maldicen a los otros. Pero eso no puede ser así, se tiene que quitar eso. Ustedes tienen todo tipo de malicia, hermano. Y cuando hablamos de malicia va a entrar un montón de cosas. Y no vamos a desglosarlo porque no nos quedamos aquí. Cristianos enojados, todo le enoja, todo le molesta. Entonces Pablo le decía, no. Eso se tiene que quitar de nosotros. Se tiene que arrancar, porque si verdaderamente ustedes dicen que tienen a Cristo en el corazón, ustedes tienen que arrancar eso de ahí. No es que así poquito a poco, hermano. Hay gente, hermano, que lleva años en la iglesia y como dice la Biblia, pudiendo comer vianda, están en necesidad que todavía le den leche, porque siguen estancados en lo mismo. Mire, yo le voy a decir una cosa. Para mí es un privilegio y yo he aprendido, hermano, y lo digo con mucha honra. Yo he aprendido tantas cosas, hermano, de mi padre Green, porque él es mi padre. Mi padre terrenal falleció, pero quien se quedó a cargo fue Green. Yo he aprendido tantas cosas, hermano. Sobre todo tener esa paciencia y esa espera, que no desespera. De ver las cosas, y hermano, y lo he puesto en práctica y he visto la mano de Dios. Que después yo voy a estar hablando con él por ahí de las cosas grandes. Sí, hermano, porque no todo se puede decir. Porque no todos se contentan con usted. Y he visto la mano de Dios, hermano. Entonces dice, antes ser benigno. ¿Qué es benigno? Bueno. Porque usted como cristiano no puede ser un cristiano malo. Usted tiene que ser bueno. Entonces, antes de ser benigno unos con otros, no con el que te cae bien, espérate, no con el que te hablaron bonito, también con el que te hablaron mal. Y yo con eso tengo mis reservas, hermano, porque a veces uno peca y me incluyo, aunque ya yo he modificado esa conducta, ya yo no me dejo llevar por lo que me dicen, yo comienzo a observar, empiezo a analizar, porque el que se deja llevar por lo que le dicen carece de criterio propio. Y como cristianos tenemos que tener criterio propio. Entonces, le dice, antes ser benignos unos con otros, no con los que a mí, con los que son mis panas. No, eso no, hermano, eso no es de cristiano, olvídese, eso es de impío. Es con todo el mundo. Yo he tenido personas, hermano, que yo sé que hablan de mí. Y yo le he dado una palabra de aliento. Si lo tengo que comprar comida, le compro comida. Si lo tengo que abrazar, lo voy a abrazar. Y lo he hecho. Y he visto la mano de Dios. Y están los que uno ve y están los que Dios le muestra. Porque eso se llama madurez espiritual. No es que yo me voy a hacer bueno más que con los que son buenos conmigo. Ahí es que se ve quién es el cristiano de verdad. Ahí es que se ve quién es el creyente maduro, el que el Espíritu Santo habita en él. Si no practica eso, hermano, olvídese que eso no es un cristiano. Entonces, Pablo les dice, antes ser benigno con otro, misericordioso, perdonándoos unos a otros. Entonces, la gente habla del perdón
Y piensan que el perdón, hermano, es humillación. Es que yo ando por la vida así humillándome. No, hermano, no. El perdón se nota. Usted sabe que el perdón se nota. Y el perdón, el no perdón también se nota. Hay gente, hermano, que no ha perdonado aunque finja perdonar. Porque usted sabe lo que trae el perdón, hermano. El perdón trae paz. El perdón trae gozo. El perdón trae seguridad. Porque es perdón, hermano. El perdón, usted sabe lo que trae. Identidad. Tú sabes quién tú eres. Y la Biblia dice que si alguien pecare contra ti, dice, ve tú donde él y pídele perdón. Pero yo les voy a decir una cosa, está el tipo de creyente que manda a todo el mundo a perdonar. Eso es un rencoroso. Pero a la hora de tocarle pedir perdón, no lo hacen. Porque todo el mundo tiene falta de perdón, menos ellos. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que aprender a perdonar. Mandamos a perdonar, pero también tenemos que perdonar. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo les dice, ustedes tienen que ser buenos, ser misericordiosos. Y usted sabe qué es ser misericordioso, hermano. Que aunque la persona esté bien o esté mal, usted no la va a destruir. Una persona puede estar mal y usted puede tener la razón. Claro que sí. Y es cierto, es correcto, está ocurriendo. Pero el que es misericordioso, hermano, no lo va a destruir. Sino que va a tener misericordia de esa persona. Ahí es que se ve el verdadero cristiano, hermano. Y vuelvo y lo repito, no es el que predica, no es el que canta, no es el que exhorta, no es el que toca muy lindo, no es el que es excelente en aquello, en lo otro, no. Es el que practica la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que Él le dice, ustedes tienen que perdonar como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, quizás a los cristianos se les estaba olvidando que tú estás señalando un pecado, pero tú también fuiste pecador. Tú estás señalando una conducta de una persona, pero no se te olvide que tú fuiste así. Entonces, Pablo le está diciendo, no te olvides de dónde Dios te sacó. Porque para que tú puedas ser misericordioso, te tienes que acordar de dónde fue que Dios te sacó. Y vuelvo y digo, el que no tiene esto, tiene aquello. Quizás a lo mejor nos encontramos con gente que nos señala cosas negativas de nuestra vida. Pero en el secreto, lo voy a decir con toda libertad, ellos son peores. Y eso, hermano, como cristianos tenemos que trabajarlo. Porque muchas veces nos gusta señalar, nos gusta burlarnos de los demás. Pero en el secreto somos peores. Entonces, ¿qué pasa? Que la misericordia de Dios nos enseña y nos dice, yo también estuve perdida, sin fe y sin esperanza. Yo también tuve que ser rescatada. Entonces, en conclusión, para ya terminar, estos versos, ¿verdad? Desde el capítulo 17 al 32, nos confronta a nosotros, hermanos, con una verdad que es innegociable. Esto no es que yo la aplico para algunos sí, para otros no. Esto lo aplicamos para todo. Primeramente para mí, porque yo soy la que estoy dando la palabra. O sea, una verdad que es innegociable. No se negocia porque, hermano, por más que usted quiera, el Espíritu Santo no va a negociar con usted. Lo que está mal, está mal. Le guste o no, está mal. La vida en Cristo, hermano, exige evidencia. Exige una evidencia. Y esa evidencia es su vida transformada. Entonces, Pablo no estaba escribiendo una teoría, hermano. Pablo no estaba escribiendo algo que le salió así porque sí. Sino que él estaba, ¿verdad?, llamando a la iglesia a vivir
una transformación que produce, porque hay transformaciones que se quedan a mitad, no producen absolutamente nada. Entonces, él sabía que muchos habían salido del paganismo, de la inmoralidad, de la mentira, del enojo, del robo, de la corrupción, del lenguaje, de ser unos mal hablados y de una vida completamente ajena a Dios. O sea, pero también sabía que ahora pertenecían a Cristo. Y esa pertenencia demandaba un cambio real, no a medias. Entonces, un cambio que fuese profundo y que fuese visible. Entonces, Pablo no les pidió simplemente, ¿verdad?, que dejaran de hacer lo malo. Les pidió que se despojaran. Y yo les voy a invitar que usted, en su secreto, busque qué significa ese despojarse. Búscalo. Yo los invito a que usted busque qué significa despojarse. Del viejo hombre, que se renovaran por dentro y que se vistieran, hermano, del nuevo hombre. Así que nos ayuda el Señor, hermano, a que nuestra vida pueda reflejar que verdaderamente nosotros somos cristianos. Que nuestra vida pueda reflejar que en nuestro interior habita el Espíritu Santo. Y que en nuestra vida, hermano, le podamos permitir al Espíritu Santo que arranque de raíz. Porque hay gente que no ha dejado que el Espíritu Santo le arranque de raíz. Ellos quieren decir, tócame aquí, pero no me toques acá. Cógeme por este lado, pero no me cojas este. O sea, y usted tiene que permitirle que Dios haga el trabajo completo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y dejamos por aquí, ¿verdad?, al pastor. Hermosa palabra.